Hola de nueva cuenta, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión hablaremos de los órganos del sistema inmunitario. Antes de comenzar, vamos a recapitular rápidamente qué es lo que hemos revisado hasta el momento. Revisamos la comunicación celular, las citocinas. Recordemos que las citocinas son una familia donde encontramos a las interleucinas, a las quimiosinas, a los factores de necrosis tumoral, a los TNF-alfa, a las citocinas hematopoyéticas, entre muchas otras. Recordemos que cada una de ellas tiene una función en particular. También revisamos lo que fue células, sistema inmunológico e inmunitario. No deben de olvidar cuáles son las células de cada gran rama. Las células que componen el sistema inmunitario son los granulocitos o los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ahí también tenemos a los mastocitos o las células cebadas. Está el monocito macrófago, la NK y la dendrítica. Y de otro lado, en el área del sistema inmune adaptativo, se encuentran los linfocitos, el linfo T y el linfo B. Recuerden que el puente de comunicación o interacción entre ambas respuestas son las células APC, en particular la dendrítica y el macrófago. Ya que hicimos un rápido recordatorio de estas células, ahora veamos dónde llevan a cabo sus funciones o algunas de ellas, y son en los tejidos del sistema inmunitario. Esos tejidos se dividen en dos: primarios o secundarios, también conocidos como centrales o periféricos. En los primarios o centrales tenemos a la médula ósea y al timo, y en los secundarios tenemos a los ganglios linfáticos, al vaso y al tejido linfoide asociado a mucosas. La función de los órganos primarios es la generación y la maduración de las células del sistema inmunitario. Comenzaremos hablando de la médula ósea. En la médula ósea se lleva a cabo lo que es la hematopoiesis, que la hematopoiesis ya la habíamos comentado con anterioridad. La hematopoiesis es la generación de las células sanguíneas, que es lo que estamos viendo aquí. Y esto se inicia a partir de la célula troncal hematopoyética, que en algunos casos es llamado malamente célula madre. Pues recuerden que el nombre correcto de estas células son células troncales hematopoyéticas. Esas células tienen la capacidad de autorrenovación. A partir de esas células generan progenitores multipotentes que pueden dar origen a todo un linaje, como el mieloide, que está aquí, y al linaje mieloide. El linaje mieloide va a dar origen a los eritrocitos, al megacariocito, que es el precursor de las plaquetas, al mastocito, al basófilo, eosinófilo, a las dendríticas, al monocito y el neutrófilo. Por otro lado tenemos a la línea linfoide, que esta va a dar origen a las células B y a las T. También puede dar origen a las células NK y a las ILCs. Recuerden que las células ILC son las células linfoides innatas, que estas células carecen de TCR. Aquí casi todas las células inmunitarias maduran en la médula ósea. Recuerden, todas se generan aquí, pero no todas maduran acá. Las que no maduran acá es el mastocito, el macrófago y los linfos T. Recuerden que el monocito va a está viajando en el torrente sanguíneo, y cuando llega a un tejido es donde se diferencia ahora sí el monocito a macrófago. Y más adelante veremos la cuestión de los linfocitos. Es otra imagen que nos muestra ahora una pequeña micrografía de lo que son las células. Otra vez aquí, como decía, algunos libros dicen a la célula troncal hematopoyética le dicen célula madre. Insisto, recuerden que el nombre adecuado es célula troncal hematopoyética. Y aquí vemos de nueva cuenta donde el progenitor mieloide y el linfoide y a qué células da origen. ¿Ok? Veamos que la hematopoiesis o la generación de sangre, esto inicia desde la etapa fetal.
pasando por estructuras embrionarias como el saco vitelino, entre otras, y después esta se va hacia lo que es el hígado, el vaso, y ya al paso del tiempo, a partir más o menos del cuarto mes, inicia en la parte de la médula de los huesos. Y en el punto de nacimiento, la hematopoiesis se da toda en este sitio, en la médula de los huesos. ¿Ok? Siendo los principales los huesos, las vértebras, el esternón y las caderas. ¿Ok? Entonces, este es el sitio de hematopoiesis. Como les decía, los sitios hematopoieticos se llevan a cabo en los huesos largos, donde hay dos áreas, la epífisis y la diáfisis. La epífisis de los huesos es la área más los extremos de los huesos, y la diáfisis es la parte central. En relación a la médula ósea tenemos dos tipos de médula ósea. La médula ósea amarilla, que está formada principalmente por tejido adiposo, y la médula ósea roja, que es donde se lleva a cabo la hematopoiesis, ¿ok? En particular en la epífisis de los huesos largos. En esta área va a estar cubierta por una gran cantidad de vasos sanguíneos, de capilares, donde aquí se va a cabo la hematopoiesis. En estos sitios hay un sitio muy especial, particular, que se llama el nicho hematopoiético. El nicho hematopoiético es un sitio que tiene las células adecuadas en cantidad precisa para que estos precursores, que es la célula troncal, se mantenga estable y pueda dar origen a los demás linajes que hemos platicado. Esto es una tensión por histología donde vemos cómo se vería realmente un nicho hematopoiético. Aquí es difícil diferenciar cada tipo celular, pero aquí van a estar tanto las células troncales hematopoiéticas como sus precursores y las células en su diferente estado de maduración. Otro punto importante que hay que hablar son los órganos linfoides y su organización. El tejido linfoide se puede organizar en diferentes formas. Tenemos al tejido linfoide difuso, que no tiene una arquitectura establecida, por eso se llama difuso. Puede estar como en folículos, y cuando hay muchos folículos, estos se acomodan en lo que es una placa. ¿Ok? Y una estructura más compleja son los órganos linfoides. Uno de ellos es el timo, ¿ok? Es un órgano capsulado, y que este órgano capsulado tiene una corteza y una médula. Aquí hacemos una pequeña pausa, y otra manera también de clasificarlos es como órganos linfoides capsulados y no capsulados. La que vimos primero es un órgano linfoide primario no capsulado. El timo es un órgano linfoide primario capsulado, porque tiene una corteza y una médula, que aquí a manera de aquí en un corte histológico, aquí podemos ver lo que es la corteza, la cápsula, y aquí en un diagrama. El timo es un órgano bilobulado, donde llegan los timocitos, que es el precursor del linfos T, a madurar. ¿Ok? Entonces, en relación a las células sistema inmunológico, los linfocitos B, se originan en la médula ósea y maduran en la médula ósea, a diferencia de los linfos T, que se generan en la médula ósea, pero maduran en el timo. El precursor del linfo T es el timocito, que aquí estamos viendo. Nos damos cuenta que en la parte de la corteza una gran cantidad de timocitos. Por eso vemos en estas áreas más oscuras lo que está mostrando que hay una mayor densidad de células. Y hacia la médula hay una menor cantidad. ¿Por qué? Porque en este tejido, como ya lo mencioné, se lleva a cabo su maduración. Ahora, aquí les muestro un esquema de qué es lo que va pasando aquí. Primero tenemos que esto es un timocito. Recordemos que los linfos T pueden ser de dos tipos, CD4 o CD8. Eso es la presencia
de una proteína, que la CD o la CD4 o la CD8, dependiendo de qué tipo de linfocito T sea, y del TCR. Recuerden que el TCR es el receptor de la célula T, es decir, del linfo T. El timocito inmaduro no cuenta con estos receptores, es decir, con esas proteínas. Conforme va madurando, las va adquiriendo. Eso a través de dos procesos muy importantes, que es la selección positiva y la selección negativa. En el primer proceso, que es la selección positiva o control de calidad, se evalúa si este TCR que se está formando en el timocito que está en maduración es capaz de reconocer antígenos. ¿Se acuerdan que hablábamos de las células MHC? Y dijimos que la dendrítica le presenta el epítopo del antígeno a estos linfos T vírgenes. ¿Ok? Aquí es importante que lo recuerden. Ahora, la interacción para que se estimule un linfo T APC tiene su proteína MHC y el epítopo que va a interactuar con el TCR. Ok, ahora, ¿qué se está evaluando aquí en este punto de maduración de los linfocitos T? Que este TCR sea funcional, que sea capaz de reconocer la estructura del MHC de la célula APC y el epítopo. Si este TCR no es capaz de interactuar con este complejo, se elimina por apoptosis. ¿Ok? Por esa selección positiva es que este TCR sea funcional para interactuar. Ahora, en este proceso de maduración pasa algo muy interesante en el timo. En este punto, en el timo, se le da a presentar antígenos propios. ¿Qué significa esto? Que las células epiteliales tímicas, que es la que está presentando el antígeno, tienen la capacidad de presentarle a la célula, al linfo T virgen, moléculas propias. Imaginemos una proteína de músculo esquelético, un segmento de proteína de hígado, de vaso, de intestino, lo que a usted se les ocurra. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Recuerden que en la primera clase, en la primera sesión, hablábamos que el sistema inmune es homeostático, que aprende a activarse a lo ajeno y no responder a lo propio. Y aquí es donde lo aprende. En este punto, como les decía, las células APC le están presentando una proteína propia. El linfo T debe de reconocerlo, sí, pero no activarse. Eso se llama tolerancia inmunológica. Es decir, el linfo T que está en maduración va a tolerar, reconocer a lo propio, pero no se activa. Y eso es lo que es la selección negativa, que la célula que está en maduración reconozca al antígeno propio, o también llamado autoantígeno, que lo reconozca, pero que no se active. ¿Ok? Porque si se activa, ¿qué pasaría? Imaginemos que un linfo T en maduración reconoce a un antígeno propio, por ejemplo, del hígado como extraño. ¿Qué pasaría con ese linfocito T si sale a circulación y se encuentra con esa proteína del hígado? La va a destruir. Se llamaría autoinmunidad. Es decir, que células propias atacan y destruyen a tejido propio. Eso es la autoinmunidad. ¿Ok? Entonces, eso hace la selección negativa. Destruye las células autorreactivas. Es decir, las células que son capaces de activarse frente a lo propio. ¿Ok? Recapitulando. La selección positiva evalúa que la interacción TCR-MHC sea posible. Si no, se elimina por apoptosis al linfo T maduración. Y el otro es que el autoantígeno o antígeno propio que está presentándose, el linfo T lo reconozca, pero no se active frente a él. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de maduración de los linfos T que maduran, recuerden, en el timo. Se generan en la médula ósea, pero maduran en el timo. Conforme crecemos, el timo va cambiando. De hecho, en la etapa de los primeros 10 meses de vida,
es donde tenemos el timo más grande, es decir, donde la mayoría de nuestros timocitos, nuestros linfos T, madura. Conforme vamos creciendo, el tamaño del timo se va reduciendo y por lo tanto también nuestra capacidad de respuesta hacia antígenos nuevos, ¿ok? Llegando así a los 65 años, un tamaño de 3 gramos, donde es funcionalmente el 2%, ¿ok? Tal vez ahí esté una parte de la respuesta porque la edad se va acompañando de una inmunodeficiencia. Ahora, vamos a ver algo que ya hemos revisado con anterioridad. ¿Se acuerdan de este cuadrito que era un dot plot de citometría de flujo? Aquí veíamos a las células de acuerdo a la presencia o ausencia de ciertos marcadores. Vamos a ver si recuerdan. Tenemos aquí a los dobles negativos. Otra vez vamos a discriminar entre las células CD4 y CD8. Recuerden que las CD4 son las helper y las CD8 son las citotóxicas. En este cuadrante del dot plot son las células dobles negativas. Recuerden que cada puntito muestra una célula. El siguiente son las positivas. Las positivas son para un marcador, en este caso CD8. En este extremo tenemos a las células CD4 positivas, CD8 positivas, dobles positivas. Y por último, ¿qué habrá aquí? Correcto, vamos a tener a las CD4 solamente positivas para este marcador. Y entonces, al ser este dot plot, por citometría de flujo, veríamos todas las células en sus fases de maduración. Tenemos aquí a las células que no tienen TCR y apenas que son los timocitos que están totalmente, digamos, inmaduros o recién llegados de la médula ósea. Y en esta parte tendríamos, ahora sí, a los linfocitos CD4 que ya pasaron por la proceso de maduración. De este lado tenemos a las células que ya pasaron también por el proceso de maduración de la selección positiva y negativa y que son CD8 positivos. Ahora fíjense algo muy importante y curioso. Tenemos más CD4 positivos, o sea, más helper que citotóxicos. Y también tenemos dot plot muestra los dobles positivos, que igual está mostrando un punto de que aún no han pasado estos linfocitos por el proceso de maduración. Un dato curioso: en este proceso de maduración, que es la selección positiva y negativa, se muere o mueren por apoptosis más del 95% de los timocitos. ¿Qué significa esto? Que estos sistemas de selección son altamente estrictos, ¿ok? Donde el 95% de los timocitos muere, ¿ok? ¿Qué va a pasar con estos linfocitos T, CD4 o CD8 que ya maduraron? Van a ir a poblar a los órganos linfoides secundarios. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta clase. Recordemos que son pequeñas clases para que vayamos teniendo poco a poco. Recuerden que el sistema inmunológico es una red fascinante de interacciones y que conforme vamos aprendiendo nos vamos a enamorar más de estas clases, se los aseguro. Y como siempre, les dejo un pequeño cuestionario para que vayan evaluando cómo vamos aprendiendo todos juntos. Bueno, hasta luego, nos vemos en la siguiente clase.